sin pensar en nada, sin creer en nada que me haga bien. Tomo mi destino entre mis manos como si pudiera hacer algo con él. Todo lo hice a mi medida, para que nada me pueda conmover. ¿Cómo salgo de este infierno? Si lo hice a mi medida, ¿cómo salgo de este infierno? Todo el tiempo, mi paraíso de dolor. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos otra vez, una vez más, al podcast Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación, como decimos siempre. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Gera, hola gente, ¿qué tal? Hoy dando comienzo al episodio número 13 de esta primera temporada y nuevamente con un invitado especial que ya se va a presentar, que se suma a esta sección de En Comunidad, que siempre nos pone muy contentos poder compartir con compañeros y que podamos resonar entre todos con las nuevas historias que ellos nos traen. Bueno, y lo que acabamos de compartir es un texto de una canción de la banda Los Antiguos que se llama Hecho a mi medida, del álbum Simple del año 2013, que agradecemos a nuestro invitado haberla aportado para dar inicio a este nuevo episodio. Bueno, le damos la bienvenida a Seba. Hola Seba, ¿cómo va? Muchas gracias por venir. Es un placer enorme que estés acá. Seba es un compañero de la recuperación que ya hace varios años que comparte con nosotros este lindo camino y que nos pone muy contento que hoy esté acá con nosotros para compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias Gera, gracias Mati por la invitación. El placer es mío, la verdad. Yo durante un par de años hice radio, tenía un programa de difusión de heavy metal. El programa, si me acuerdo, se llamaba Que las cabezas rueden, donde pasé muy lindos momentos y donde años después se empezó a gestar lo que sería mi problema con el consumo de cocaína. Igual mi consumo continuó y se agravó mucho más después del programa. Yo al dispositivo, y donde los conozco a ustedes, llego en el año 2022, noviembre del 2022. Estoy ya a los 2 años y 5 meses de recuperación, digamos. Conociéndome un poco más, la verdad que desde que dejé de consumir empecé como a reencontrarme con cosas que me gustaban y a pensar si había otras cosas que realmente me gustaban, que yo creía que me gustaban. Cuando yo llegué acá, llegué con una situación familiar explotada, muy explotada. Digamos, mi familia muy angustiada, digamos. Estaba una escena de mucha angustia. Y este tema justamente de Los Antiguos, cuando el Pato tiene una línea en la que dice ¿cómo salgo de este infierno si lo hice a mi medida? Recuerdo una sesión con invitado con mis padres, en la que mis padres, o sea, estaban muy angustiados porque decían ¿cómo no lo vi? ¿No? ¿Cómo no lo vi antes? Me acuerdo que era la frase que decían, o ¿cómo no me di cuenta? Y mi respuesta automática fue que no subestimen a la enfermedad, porque justamente yo hacía todo para poder estar en consumo, a escondidas, por decirlo de alguna manera. Yo tenía todo armado para saber a qué hora llegar a casa sabiendo que estaban durmiendo y seguir consumiendo, si dormía en Capital, si no volvía a casa, cuando venían mis viejos y yo dejaba de consumir. Nada, es una canción que siempre me hace recordar del lugar al que vengo. Y yo creo, a diferencia de la canción, yo creo que encontré la forma de salir, que claramente que no es en soledad, claramente es una salida grupal. Por más que esta es la primera vez que hago un tratamiento, por lo que vengo conociendo, no conozco una forma de recuperarse en soledad. Me parece que son todas en grupo, tanto NA como el lugar donde estamos, los hospitales de día. La recuperación siempre es en grupo, ¿no? Así como nadie puede ser feliz en soledad, nadie se puede recuperar en soledad, me parece. Un poco eso, reencontrándome con las cosas que me gustan, conociéndome a fondo, que fue lo que evité hacer en todos estos años de consumo. Yo consumo, o sea, estoy vinculado al consumo desde los 14 años. O sea, la primera cerveza que me tomé fue para pertenecer al grupo de amigos, porque todos tomaban cerveza y yo no quería quedarme afuera. Ningún chico se quiere quedar afuera, ese es el problema. Está bien, voy a hablar de mí, yo no me quise quedar afuera. Es difícil que un chico se quiera quedar afuera también, pero bueno, yo elegí eso. Desde los 14 años que consumo forma parte de mi vida. Entonces me doy cuenta de la cantidad de cosas que tengo que desarmar. Yo tengo 36 años, 22 años
ponerle menos, ¿no? 20 años el consumo formó parte de mi vida. Entonces, qué difícil desarmar esos 20 años. Pero se puede hacer. Lo vengo haciendo y noto la diferencia. No solo yo, mi familia, mis amigos. Pero bueno, principalmente yo. Cuando uno mismo es el que nota la diferencia y los cambios es donde... Yo por lo menos donde más me motivo es ahí. Muchas gracias, Eva, por abrirte, por estar acá compartiendo con nosotros. Para mí también es un honor que vos estés acá. Resoné con varias de las cosas que dijiste, me hiciste pensar. Vos empezaste hablando de cómo al llegar a la recuperación empezaste a ver cuáles eran las cosas que te gustaban y cuáles no. Y bueno, yo estaba como muy confundido desde todos los puntos de vista, y eso que haces mención vos era uno de los problemas que yo tenía, que al estar totalmente desconectado conmigo mismo y al tener muchos pensamientos distorsionados del mundo y de la realidad, yo no sabía bien qué era lo que me gustaba y qué no. Y una de las cosas más lindas que descubrí en recuperación fue que al ir aprendiendo y sabiendo qué era lo que yo quería hacer, lo podía elegir. Hasta el punto de hoy que todo lo que hago lo elijo. También soy consciente de que yo tuve la suerte, ya lo he contado, de tomarme una licencia larga cuando ingreso al DISPO, lo que me dio mucho tiempo para trabajar en esto, y al ir descubriendo lo que me gustaba, los profesionales me fueron dando confianza de que yo podía ir tras eso, elegir en mi propia vida qué camino tomar, y eso siguió hasta el día de hoy. Después también dijiste que tus papás te habían dicho cómo no lo vi antes, y yo resueno mucho porque esta es una enfermedad de negación, y la negación a veces no es solo del adicto, sino de las personas que lo rodean. Esto yo lo hablo por mi familia, que tal vez estaban los indicios, hubieron pruebas en el camino, hubieron situaciones en las que me descubrieron, y yo siempre lograba de alguna manera disfrazar, manipular, mentir, decir que lo había hecho esta sola vez, que no era un usuario ni tenía ningún problema, que bueno, básicamente, si bien sabía que mentía, yo no lo consideraba un problema como tal. Coincido también con que la manera de salir es grupal. Creo que el gran problema de esta enfermedad es quedarse en la soledad, en los pensamientos que yo tengo de todo, y no compartirlos y no pedir ayuda. Ese era el gran problema, tratar de resolver todo por mi cuenta, que yo también estuve más de 20 años vinculado al consumo de sustancias y siempre quise manejarlo a mi antojo, y por más de que tuve muchos intentos fallidos de parar de consumir, seguía tratando de sustituir una sustancia por otra, de mezclar una con otra, de parar los días de semana y solo hacerlo el fin de semana, y así probar todas las maneras posibles, pero siempre en soledad. Todo en mi cabeza estaba, no se lo compartía nunca a nadie. Y por último, quiero decir que esto de probar la cerveza para pertenecer fue lo que me sucedió a mí. Yo veía que todo el mundo lo hacía. Yo de hecho sentí que con 14, 15 años, cuando pruebo la cerveza, sentí que ya era tarde, porque tenía muchos conocidos que lo hacían hacía un par de años, pero como yo creía que era futbolista y que iba a ser futbolista, no tomaba alcohol. Hasta que bueno, yo creo que conté en uno de los episodios que hay un momento que yo como que caigo de que futbolista no iba a ser y no iba a vivir de eso, y ahí es cuando decido probar la cerveza. Que bueno, desde un arranque en mi caso fue problemático, porque ya no pude parar, sentía el efecto de la sustancia y no tenía límite, no podía parar cuando tenía que parar. Eso me pasó en mis primeros consumos ya. Y cómo me repercutió negativamente al toque, porque yo dejé de ir al club al que iba porque había que entrenar, y yo cambié el entrenamiento de los días de semana por ir a tomar cerveza a una esquina, en el que rápidamente apareció la marihuana y la agarré también. El colegio mucho no me importaba, y con los consumos ya me dejó de importar absolutamente todo lo que tenía que ver con lo académico. De hecho, es el día de hoy que no tengo recuerdo de qué pasó en la secundaria, qué materias tuve, qué profesores tuve. Pero bueno, es lógico porque yo entraba en consumo a todas las clases. Bueno, gracias Mati, gracias Seba. Resonaba mucho con lo que compartían. En principio me quedé pensando en el texto inicial, en lo que nos trajo hoy Seba para compartir. Me hacía acordar un poco también al título y a la temática de nuestro primer episodio, Infierno camuflado de cielo. El texto habla un poco de tener como un infierno
a medida. También habla de un paraíso de dolor que uno mismo se puede ir construyendo. Y creo que muchas veces se habla de cielo, de infierno, de paraíso en relación a las sustancias, desde ese lugar, no sé si decir contradictorio o como si fueran dos caras de una misma moneda, en donde ese paraíso se termina convirtiendo en infierno, donde uno quizás va en busca de un paraíso y termina encontrando algo más parecido al infierno. Y después pensaba también un poco si muchas veces también no hay un infierno previo al consumo que nos pueda querer llevar a la sustancia como para mitigar un poco ese infierno. Después el consumo se termina convirtiendo también en un infierno en sí mismo. Pensaba también en esa resistencia al cambio y cómo la enfermedad siempre como que nos da herramientas y nos hace hábiles para resistirnos al cambio. Quiere que permanezcamos en el lugar de la enfermedad. No nos quiere efectivos en una lucha contra ella. Por eso, como muchas veces decimos y Seba también compartía, muchas veces nos termina aislando, nos termina haciendo creer que lo que hacemos es nuestra elección, que no es que no podríamos cambiar si quisiéramos, no lo hacemos porque no queremos. Muchas veces pude pensar eso. Hoy a la mañana leía una frase que decía: donde no hay lucha no hay vida. Resonaba mucho con dos cosas, una que decía Seba en cuanto a consumir para pertenecer y otra que decía Mati, que remarcaba lo valioso que es tener la posibilidad de elegir, que eso es como una nueva cualidad que se nos abre en recuperación, porque la enfermedad te coopta esa posibilidad, o como decía antes, te hace creer que vos estás viviendo una elección, que vivir en consumo es tu elección, y la verdad que es invivible la vida en consumo, y hoy no elegiría volver a esa vida. Pero al mismo tiempo, pensando en elegir, pienso en mi experiencia y digo, yo no elegí la recuperación. De alguna forma tuve la fortuna de llegar a la recuperación sin elegirla y que con el paso del tiempo en recuperación eso se haya transformado en mi propia elección. En otro capítulo de esta sección, donde nos visitó otro compañero, Rodri, él hablaba de que al principio uno sigue indicaciones y que con el tiempo esas indicaciones que uno seguía, que solamente acataba, se van transformando en una elección. Y marco esto de que en mi caso la recuperación no fue una elección, sino que tuve la suerte de que se me haya abierto esa posibilidad de poder recibirla, después de muchas veces quizás haber tenido también otras posibilidades y haberlas rechazado. Creo que muchas personas que pueden estar en consumo pueden sentir esa sensación medio contradictoria de estar sufriendo la problemática y al mismo tiempo sentir que no quieren recuperarse. Entonces me parecía interesante este punto y que me dé el pie como para preguntarle también a Seba cómo fue que vos llegaste, Sebas, a la recuperación y cómo fue germinando esa semilla en vos. Qué difícil, sobre todo porque es algo que todavía sigo trabajando. Como lo dije al principio, fue una situación familiar que me explotó y en la que yo entendía que la única salida para que esa situación familiar se apaciguara era yo entrando en recuperación, sin creer que la necesitara. Por más de que yo venía hace tiempo con el consumo, tengo un recuerdo de que los primeros meses de pandemia, durante la cuarentena, pude transitarla sin consumo. Sin consumo de cocaína. Había consumo de alcohol y de marihuana, pero al haber pasado tanto tiempo sin consumir de esa sustancia y no sentir que quería consumirla, yo creí que no tenía un problema. Por lo que también en esa situación que me explota familiar, seguía creyendo que no tenía un problema. Poniéndolo como lo ponías vos, Jera. Yo me encuentro con la recuperación al mes y medio, 2 meses. Ahí me doy cuenta que tengo un problema y que lo voy a tener que laburar. Y eso fue un camino. Yo creo que tuve un camino primero de entender que me tengo que recuperar, y ahora estoy en el camino de la recuperación. Con un montón de preguntas todavía, ojo, no sé si un montón, no, por ahí es mucho, pero con preguntas que me hago a veces con respecto a la abstinencia global. Pero sí, yo hace poquito dejé de fumar. Hoy 3 de abril se cumplen 5 meses desde que dejé de fumar. Es como que está buenísimo ir sumando más cosas a esta recuperación. Pero bueno, volviendo al tema, yo llegué acá sin creer que tenía un problema.
Y con el tiempo me doy cuenta que tenía un problema y termino, como decías vos, Gera, termino eligiendo cómo atacar este problema. Yo no registraba las cosas que hacía, porque es verdad, así como decíamos al principio, cuando decía mis viejos no la vieron, ¿no? Yo tampoco la veía, esa es la realidad. Cuando la canción habla sobre el infierno hecho a mi medida y el paraíso de dolor, yo lo puedo vincular muchísimo a momentos del consumo, a momentos post-consumo, del infierno del aislamiento, de encerrarme y de pasarla mal y de llorar y de no tener con quién hablar. Porque no podía hablar con mis viejos y decirle estoy mal porque estuve 3 días seguidos consumiendo. No podía decirle eso a mis viejos en ese momento. Entonces era encerrarme y era el infierno, el infierno que armé para mí. Con ese dolor que era sufrir y decir esto no lo hago más. Pero sin embargo a los 2 días estaba haciéndolo de nuevo. Así todo no la veía y no me daba cuenta que tenía un problema. Llegué hasta incluso a ir a comprar sustancias sin ganas. Y mi cabeza diciéndome ahora apenas tomás te vas a sentir bien. Y como que así intentaba convencerme de camino al tranza. Resoné también con algo que vos decías con respecto, que no me acuerdo qué palabra usaste, pero yo creía que la veía toda. Yo en consumo, no específicamente en el momento del consumo, pero yo creía que la veía toda y que los demás no la veían. Yo me sentía un incomprendido. Escuchaba a mis amigos y mis amigos me decían que la tenía que cortar con esto y yo sentía que era un incomprendido y que ellos no entendían nada y que yo la veía toda. Y es completamente al revés, ¿viste? No voy a poner estas palabras porque no encuentro, pero yo me creía que era antisistema. Yo me terminé dando cuenta acá que es todo lo contrario, justamente. Dejar de comprar pucha y darle plata a las tabacaleras, dejar de darle plata a un dealer que promueve el narcotráfico, que promueve un montón de otras cosas más, comprar sustancias. No solamente destruirme a mí mismo, ¿viste? Entonces, darme cuenta de que soy un poco más revolucionario sin consumir nada que consumiéndolo. Eso también ayudó un montón a que yo continúe en este camino de la recuperación. Después volviendo, ¿viste? Cuando Mati decía no sabía que me gustaba, yo hace un par de meses me di cuenta que yo sin querer trabajar algo, en lo que tenía que trabajar, lo terminé abordando y trabajando, que era tener la capacidad de decidir qué me gustaba y qué no, y dónde estar y dónde no quiero estar. Me di cuenta, me pasó con una salida con una chica donde esa chica no era para mí, no importa el por qué, no tiene sentido, pero no era para mí. Y yo pude salir tranquilamente de ahí. Yo en consumo hubiese estado en un lugar donde no me hubiese gustado estar, y hoy me doy cuenta que tengo esa capacidad de elegir. No pensé que era un problema para mí no tener una capacidad de poder elegir dónde quería y dónde no quería estar. Lo bueno de estar en recuperación fue que en el tiempo yo pude darme cuenta de esto, que es algo que cuando yo entré a la recuperación no pensé que tenía que trabajar en eso. Yo no pensé que tenía problemas para elegir dónde quería y dónde no quería estar y poder hacer mi voluntad sobre eso. Por eso creo que elijo la recuperación. Elijo seguir en el camino de la recuperación. Suena un poco místico, pero porque tiene ciertas cosas de mística estar en recuperación. Pero en realidad es una forma de vida. Es una elección de vida, para conectar mucho más con las cosas que me gustan, con mis amigos, con mi familia, entendiendo qué es lo que me gusta. Muchas gracias, Eva. Muy interesante todo lo que nos contás. Me quedé con algo que mencionó Gera, de una resistencia al cambio de la enfermedad, lo difícil que era cambiar en consumo. Eran como ciclos que siempre se repetían, que parecían distintos. Por ejemplo, me pasaba con proyectos que sí eran en rubros distintos, eran ideas distintas, pero siempre pasaba lo mismo. Eran unos días de mucha emoción, de muchas ganas, le daba inicio, lo ponía en acción y en el muy corto plazo lo abandonaba. Qué difícil o casi imposible fue en mi caso, estando en consumo, poder cambiar lo que tenía que cambiar para estar bien. Yo la verdad que nunca lo logré estando en carrera. Y eso que hablaba antes de elegir, que en recuperación se puede elegir, para elegir yo tuve que cambiar, tengo que seguir cambiando día a día. Es como cotidiano el análisis que tengo que hacer de lo que estoy haciendo, de cómo le hablé a tal persona, cómo estoy viendo, con qué mirada estoy analizando lo que pasa a mi alrededor, y con mucho trabajo, hablando en grupo, hablando en terapia, hablando con gente de confianza, voy moldeando e intentando siempre
al mismo tiempo que voy para adelante, hacerlo de la mejor manera y no solo para mí. Yo los escuchaba a los chicos, a los dos, que me pasa no solo en este episodio, sino que me pasa cada vez que hablo con ellos, que veo que tengo cierta admiración por ellos, por todos mis pares, en los cuales me siento identificado, y ya que los conozco y conozco sus historias y cómo vienen, escucho cómo van atravesando los conflictos que se aparecen en la vida de cada uno, los problemas, las situaciones, y cómo lo van resolviendo en la misma que yo, y voy aprendiendo de cómo hicieron ellos. Yo les cuento cómo hice yo y ellos también les suma. Pero claro, es re loco porque esto es en recuperación, es distinto, son charlas profundas donde no se intentan resolver las cosas en un asado hasta las 6 de la mañana tomando sin parar hasta que no quede nada. Seba hablaba del antisistema y es muy loco porque yo siempre me creí rebelde en la escuela, más adelante en los años. Me creía rebelde por ser un bardo, por consumir, por ir en contra de las reglas, por quizás hacer daño en los establecimientos, en un monumento, no sé, cualquier cosa que se me cruzaba por la cabeza. Y ahora yo veo que este podcast es un acto de rebeldía, quizás el más grande que yo haya hecho en mi vida, porque no solo es difícil hablar de estos temas, como está visto un adicto quizás en la sociedad, sino que me estoy rebelando contra mí mismo, contra mi enfermedad que tengo dentro de mi cabeza. Cuando los primeros pensamientos a veces son de la parte enferma, yo tengo que identificarlos y trabajarlos y ir para otro lado de lo que mi cabeza me dice que haga. Se hablaba de lo difícil que es llegar a la recuperación. A mí me llevó un historial largo de fracasos en consumos exitosos. Yo llego empujado por la China. Me acuerdo que me había propuesto reventarme la cabeza con consumo hasta una fecha. Me estaba despidiendo a lo grande entre comillas, porque yo le iba a confesar a mi novia que no podía parar. Y me acuerdo cuando llegó ese día, con la resaca de 5 semanas casi de haber consumido, me levanté y había un evento la noche siguiente, una juntada, y yo en vez de haberle pedido ayuda a la China, volví a comprar y volví a consumir porque no podía con mi vida. Y la única manera que vi de poder tolerar fue consumiendo otra vez. Lo cual me costó decírselo a la China, creo que medio que me lo sacó ella. Yo no sabía cómo decírselo. Y ahí es donde ella le comunica a mis viejos de mi problema. Y finalmente, luego de toda mi carrera, contacto a NA mediante una persona que no conocía, pero me habían pasado el contacto. Yo llego a este mundo de la recuperación, en el que yo llegué sin saber nada del tema, nunca nadie me había hablado, nunca había escuchado el mensaje. Me acuerdo ese día, paso la puerta y por simplemente haber hecho eso, nada más y nada menos, que a uno le puede llevar toda la vida llegar a cruzar esa puerta y hay muchos que no llegan a cruzarla nunca y van quedando en el camino. Y cómo el famoso no estoy más solo, lo descubro ya en la primera reunión, que todo lo que me había pasado todos estos años de consumo, no solo me pasaba a mí lo que había dentro de mi cabeza, sino a todos los que estaban sentados ahí, gente que yo nunca había visto en mi vida, y todo lo que contaban era lo que me pasaba a mí. Seba hablaba de sentirse incomprendido, yo me sentía incomprendido porque a toda la gente que consumía conmigo pero que no tenía el problema de la adicción, quizás estaba junto con 5 personas que se tomaban 1 litro en toda la noche y yo me tomaba 15 litros. Entonces parecía que estábamos todos en la misma, pero yo no estaba en la misma que los demás. Y eso lo empiezo a entender cuando empieza este camino de grupos, de charlas, de gente que le pasaba lo mismo que a mí. Descubro que era una enfermedad. Yo nunca había escuchado que la adicción era una enfermedad en ningún lado. Quizás hasta yo mismo, que era un adicto, juzgaba a los adictos. Es tal la carga que hay en la sociedad que hasta uno, teniendo el problema, apunta a los demás. Y por último, el otro día los chicos se juntaron, Jera y Seba, y hablaron de la confiabilidad de las personas adictas y me comentaron algo y yo me quedé pensando, es muy loco lo que pasa, porque así como digo que
la sociedad, no toda, pero en general, estigmatiza y no entiende mucho, así como yo tampoco entendía antes de llegar a esto. Pero claro, entre nosotros, los que sí estamos en recuperación, podemos llegar a confiar más en un adicto en recuperación que en alguien que nunca tuvo este problema, porque sabemos del feroz esfuerzo que hace cada uno de estos guerreros por mejorar, por ser mejor persona, por tener valores, por empatizar, por hacer básicamente un mundo mejor. Bueno, gracias Mati. Seba mencionaba, ¿no?, que la recuperación es un trabajo. Vos, Mati, recién hablabas del esfuerzo. Y la recuperación es un poco eso. Es un trabajo que requiere esfuerzo y que también rápidamente te va mostrando beneficios, logros que te gratifican. Hablábamos mucho del cambio, cómo la enfermedad nos hace ver imposibles los cambios. Pensaba cómo en el consumo hay estancamiento, hay hundimiento, hay deterioro, y que con el cambio comienza a haber crecimiento, y ese crecimiento nos ayuda a sostener ese cambio, a elegir, como hablábamos antes, ese nuevo camino que sentimos que tiene mucho más que ver con una vida digna de ser vivida. Seba nos comentaba también que hace unos meses dejó de fumar y pensaba cómo la recuperación no es solo dejar alguna sustancia problemática, que quizás es la que provoca la emergencia de tener que empezar un camino de recuperación, pero que en el fondo la recuperación es como un proceso de cambio general respecto a nuestro cuidado personal. Y así dejamos de consumir sustancias problemáticas, drogas, tabaco, nos queremos cuidar con las comidas, queremos hacer actividad física. Es un cambio vital de perspectiva hacia nosotros mismos. Y algo muy importante que decía Seba, y que para mí tiene mucho que ver también con reafirmar esta elección, es que uno en recuperación también se alinea con muchos valores y principios que en consumo sentía que violentaba, que los pasaba por arriba. Yo en consumo llegué a robar, mentir, traicionar, ir en contra de un montón de mis valores y principios, de mi propia ideología, de todo lo que uno en el fondo está en contra y no forma parte de sus valores. Y está bueno sentir como uno en recuperación se vuelve a alinear con eso y uno se siente más íntegro. Es verdad que en la charla con Jera salieron un montón de cosas y otros montones de cosas que charlamos hoy que no estaban en esa charla. Y lo que decía Mati con respecto a la confiabilidad al par. Y yo también le agrego la comodidad del sentir de comodidad. Yo con mis pares, así no sean mis amigos, pues yo obviamente tengo pares amigos y pares que no son amigos. Les cuento cosas que ni a mi mejor amigo les cuento. Hay algo ahí que me hace sentir en una comodidad de que no voy a ser juzgado jamás. Como digo, por más de que ese par no sea mi amigo y que yo no lo conozca. Lo mismo que vos decías sobre el final, Gera, cómo yo violé todos mis valores con el consumo, cómo yo fui desleal, cómo yo traicioné a mi familia, cómo yo robé, como hice un montón de cosas terribles de las cuales, viste, todavía no me puedo separar. Es algo en lo que trabajo, la verdad que todavía son fantasmas que me persiguen a veces, no tanto como cuando arranqué en el camino de la recuperación. Cómo cambió la forma en la que yo me veo a mí mismo, que me veo capaz de hacer un montón de cosas que antes no me veía capaz de hacer. Eso creo que es lo que me hace seguir eligiendo el camino de la recuperación, el camino de una de las cosas que hablamos también, del resignificar algunas cosas, que es lo que más difícil a veces se hace, ¿no? De cómo vuelvo a construir vínculo con algunas cosas que están muy como contaminadas por el consumo. Mi gusto por la música, mi gusto por los recitales. Pero sí se puede. Yo trabajé 2 años en volver a un recital y el 1 de diciembre del año pasado fui a ver a Iron Maiden a un estadio y fue 10 veces mejor de lo que recordaba. Creo que es la vez que más disfruté verlo, lo vi varias veces. Creo que fue mi primer recital en sobriedad. Esas son las cosas que a mí me hacen seguir eligiendo la recuperación. Cómo resignifico la relación con mi hermana, cómo resignifico la relación con mi viejo, con mi vieja, cómo resignifico la visión que yo tengo hacia mí, cómo me veo capaz de otras cosas. Y los amigos que uno va formando también acá. Los amigos que construí en recuperación son como esos amigos que uno construye en la infancia.
¿A qué me refiero? Yo hoy en día tengo muy pocos amigos con los que me quedé hablando, la verdad. Con algunos más, con algunos menos, pero que están así como al pendiente, ¿no? Yo me creía Roberto Carlos, que tenía un montón de amigos, y un montón de amigos me dejaron de hablar, y otros montones de amigos, no sé si montones. Yo me creía que tenía un montón de amigos, y cuando yo entré en recuperación y como que en un intento de quemar puentes, ¿viste? De estoy en esta, amigo... estoy en esta, ¿viste? Como para evitar, ¿viste? Tentaciones. Empecé a abrirle a un montón de personas que yo creía que eran mis amigos, que estaban en recuperación. Y muchas de esas personas se desaparecieron. Y otras se quedaron. A su manera, como pueden, ¿viste? Mandándome mensajitos cada tanto, preguntándome cómo estoy, celebrando cada logro como si fuera propio de ellos. Pero bueno, eso, son como esas amistades, las amistades de la recuperación son como esas amistades puras, ¿viste? Que uno tiene de chico. Nada, es de las cosas más lindas que tiene la recuperación para mí. Construir ese tipo de amistades. Con todo lo que dije, ¿no? Pero bueno, aprovechando que estoy justo con dos amigos, quería reconocerlo. Muchas gracias, Eva. Bueno, se podría cerrar ya con lo que acabas de decir. Resueno al 100%, quizás porque en la adolescencia empezamos a consumir y se cortó esto que teníamos en la infancia con los amigos. Para mí y para nosotros, vos también sos un amigo que nos hicimos acá en recuperación. Estamos reconectando con esos niños de cada uno y esas maneras de relacionarnos. Así que estamos muy contentos de que hayas venido, de que hayas aceptado venir a contar tu experiencia. Vamos a seguir viéndonos, a seguir en este camino. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Jera. Los amigos que uno construye en recuperación son como esos que uno construye en la infancia. Muchas gracias, Eva, por haber compartido este lindo momento, orgullosamente en recuperación, con compañeros como vos, como Mati, como todos los compañeros que tenemos que han visitado este podcast y que van a visitar en futuras emisiones. Así que bueno, muchas gracias por compartir y nos vemos la próxima. Chau, Seba. Bueno, gracias, Jera, y gracias, Mati, por tenerme en cuenta y por invitarme a este espacio muy bonito, que ya lleva, la verdad, su buena cantidad de capítulos. Así que nada, felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que es un aporte más en todo esto. No por nada, ya varios profesionales han recomendado escucharlo. Creo que está buenísimo lo que hacen acá. Así que nada, agradecido nuevamente por creer que yo puedo venir a aportar algo y escucharme y tener en cuenta lo que tengo para contar. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos los oyentes que siempre están ahí del otro lado. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene, nos vemos.